Saludos. Titulamos este vídeo La clave equilibración de inversión 2, Cosmos Tierra Toroide número 24. Hacemos este vídeo en octubre del año 2020, en una situación que consideramos de crisis de final de un ciclo en que la oscuridad pues está realizando su acción milenaria y cíclica, podemos decir. Entonces, esta clave que lleva este título, equilibración de inversión, pues la consideramos muy importante. Nosotros no la hemos encontrado en ningún otro lugar. Simplemente nuestro discernimiento, pues, nos la ha hecho conocer. Y entonces a nosotros nos dio una gran comprensión, sobre todo ver el origen de esta creación, cómo son los pasos necesarios que después los vemos plasmados en toda esta realidad. Por eso nosotros, estos vídeos que estamos tratando ahora de esta clave, nosotros consideramos que la persona debe meditarlos, incluso si no llega a entenderlos bien en un principio, volver a visionarlos, y lo que nosotros estamos afirmando, pues intentar hacerlo comprensivo realmente, aplicando simplemente su discernimiento, porque realmente a nosotros nos da una visión básica que después aplicas esta visión básica a cualquier fenómeno de esta realidad y entonces sabes interpretarlo realmente. Entonces nosotros decimos que por eso que esta clave es importante para también anticipar el desenlace de este ataque de la oscuridad, que nosotros decimos ya que al final de cada ciclo se producen reajustes dimensionales y que nos muestran a nosotros, ya lo hemos dicho en algún vídeo anterior, que al final, después de un ciclo de gran esclavización, podemos decir, pues la fuente siempre restaura su equilibrio participativo con el libre albedrío, porque realmente el libre albedrío es también lo que permite a la oscuridad pues realizar estos ataques, pero como ya decimos, finalmente pues la fuente pues mediante estas claves y mediante su evidente poder pues restaura su creación. Entonces nosotros decimos que esta clave ya la expusimos nosotros en una serie de vídeos que titulamos El secreto secretorum, el secreto de los secretos. Ahora simplemente la vamos a tocar, pero desde otra visión y desde otro aspecto. Pero realmente si comprueban, verán que todos nuestros vídeos pues son convergentes en unos mismos principios, y este es de los más importantes para dar comprensión, esta clave y este secreto secretorum. Y entonces, ¿qué nos decía este secreto de los secretos? Pues nos dice, en síntesis, en una frase, que en la totalidad manifestada, que es nuestra realidad, y es una realidad cerrada, evidentemente, pues cada parte de esa totalidad se forma a expensas, y esta palabra es muy importante, a expensas de las demás, de tal manera que cualquier alteración de una parte pues influye en todas, porque todas sus partes, mediante una dualidad inicial, que es la que vamos a ver, que es el equilibrio, este equilibrio del que vamos a hablar, pues tienen su existencia, cada elemento polar tiene su existencia del otro polo, y esto es importantísimo. Esto, por ejemplo, pues a nosotros y a cualquier persona que llegue a captar realmente este significado, el significado de esta clave, pues naturalmente se volverá una persona que actuará más de acuerdo con la manera de actuar de la fuente, porque por ejemplo, entonces un hombre verá a una mujer sabiendo que su ser propio, su entidad como hombre, se la debe a la mujer, porque está creada a expensas de ella, y viceversa. La mujer pues verá a un hombre no como un elemento diferente y negativo, sino todo lo contrario.
y entonces de esa manera, si llegase todas las personas a llevar a esta comprensión, pues evidentemente no existiría la agresión hacia los semejantes, evidentemente, porque verían realmente la coherencia de la fuente, como toda ella crea precisamente en esta armonía comunitaria en que todos tenemos nuestra existencia en la fuente, pero mediante esta clave que realiza esta fuente. Entonces vamos a desarrollar este tema vamos a desarrollarlo en varios puntos que tenemos aquí. Punto A, o tema A, vamos a dar un marco general de comprensión, de comprensión creativa, es decir, que ya lo hemos tratado en otros muchos vídeos, pero hay que hacer una especie de resumen de cuáles son los fundamentos de esta creación y los elementos comunes de esta creación. Después, otro punto, vamos a tratar ya concretamente esta equilibración de inversión, ya de un modo más concreto. Entonces, el punto anterior es ver el marco general en el que se establece esta equilibración de inversión. Después, un tercer punto, vamos a mostrar un esquema numérico que creemos que puede servir para clarificar esta equilibración de inversión. Y finalmente vamos a hablar, solamente lo vamos a mencionar para que la persona vaya pensando, si lo considera importante, pues la propiedad básica de la dualidad creativa. Como ya decimos, la creación siempre, su paso inicial es crear dos polos iniciales. Pues entonces, ¿qué propiedad básica tendría esa dualidad creativa? La vamos a exponer, y en función de esa dualidad creativa, pues vamos a proponer que la persona piense qué implicaciones importantes tiene esa propiedad, que desarrollaremos nosotros en el siguiente vídeo. Entonces, con respecto al punto número 1 que acabamos de decir, que es el punto de un marco general de comprensión creativa, hacemos un recuento de lo que ya sabemos. Decimos, punto número 1, que la inmanifestación, es decir, la no manifestación de la fuente, pues escapa a la comprensión humana. Nunca podremos comprender ese aspecto, que sería aquí la fuente en este punto inicial antes de manifestarse. Eso escapa a la comprensión humana. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que entonces ya no podemos sostener ninguna comprensión, ni mucho menos podremos sostener la mayoría de la comprensión, porque mediante la manifestación polar, como tenemos aquí, porque todos son dos polos, el día y la noche, o sol o luna, o toda esta realidad que es polar, decimos nosotros, mediante la manifestación polar, pues podemos componer el puzzle de acercamiento a la verdad. Entonces, el primer punto de la inmanifestación, pues no podremos con nuestra mente, ni siquiera con nuestra intuición, llegar a comprenderlo. Ahora bien, nos acercamos mucho a su comprensión, de un modo tal, pues viendo la manifestación polar, que es la que tenemos aquí. Esta fuente se manifiesta y ya tenemos aquí la manifestación. Son dos polos, que estos dos polos, como ya sabemos, pues son observables, incluso manipulables y vitales. Entonces, mediante este conocimiento, pues sabiendo con lo que estamos diciendo, las claves que estamos viendo, que en el momento que la manifestación, que el creador, podemos decir, o la fuente se manifiesta, pues ella misma ya se transforma, como estamos viendo aquí, porque se ha vuelto ya más sutil, y otra parte más sutil y otra más densa, que esa es la primera polaridad. Entonces, por eso decimos que mediante la manifestación polar, pues entonces eso sí nos da una gran comprensión, toda la comprensión que necesitamos nosotros para movernos aquí en esta realidad, podemos decir. Entonces, punto segundo de este marco general, nosotros vamos a tomar los conceptos intuitivos de sutilidad y densidad para obtener comprensión. Y ya desde un principio decir que la fuente es lo sutil de lo sutil imperceptible, es decir, el máximo poder, pero también el poder más invisible y más imperceptible. Y tiene que ser así porque nosotros vemos los elementos de esta naturaleza, como por ejemplo, a medida que se aumenta en lo sutil, por ejemplo, el aire es sutil y ya empieza a dejarse de ver, y el éter todavía más, evidentemente. Entonces, pero no quiere decir que lo sutil, porque sea imperceptible, ya lo hemos dicho muchas veces, pues no tenga existencia, porque tiene el mayor poder. Entonces nosotros decimos que
esta fuente es lo sutil de lo sutil y que en la creación inicial y en cada reajuste dimensional, como el que se va a producir dentro de poco queremos nosotros, y en cada reajuste dimensional, la fuente participa, como ya decimos y lo estamos viendo aquí, que ella participa alterando su sutilidad, porque aquí no tenía esta sutilidad que ahora mismo cuando se ha manifestado ya ha cambiado, alterando su sutilidad, pero conservando su imperceptibilidad ante los vórtices polos, es decir, los vórtices polos pues no la perciben directamente, igual que el hombre y la mujer, entre ellos sí se perciben, pero a lo que está entre ellos, que es esta energía que los ha creado, pues para ellos sigue siendo imperceptible. Entonces, punto tercero de este marco general de comprensión, que la fuente realiza y sostiene la creación, y aquí ya nos estamos acercando a esta clave, sostiene la creación y la crea mediante un equilibrio inicial, por eso lo hemos puesto con letra destacada. Entonces, este equilibrio inicial, alterarlo o desequilibrarlo, lo cual se realiza debido a que la fuente otorga también el libre albedrío, pero alterarlo conlleva siempre consecuencias para los artífices de dicho desequilibrio. Y entonces de esa manera pues se creó esta creación secundaria por el mal uso de una entidad, de la principal entidad que nosotros llamamos Lucian, dijésemos así, que parasita esta dimensión. Entonces, ese libre albedrío, provocó el desequilibrio, que como ya decimos, siempre lleva consecuencias, y eso fue que esa acción pues dio lugar a esta creación secundaria. Y también tenemos puesto aquí, y posteriores incrementos en la infradimensión o corteza exterior dimensional. Con esto queremos decir nosotros que aparte de esta creación secundaria, pues cuando se realicen reajustes como el que creemos que vamos a ser partícipes, estamos siendo partícipes de este reajuste dimensional, pues entonces se producirán incrementos en el sentido de aumentar esa corteza exterior dimensional, que nosotros creemos que todas estas entidades que parasitan al ser humano, entre ellas un resto serían el mundo animal, el mundo de los insectos, etcétera, que son aquí, pues ya hemos dicho en otros vídeos que creemos que precisamente pues esos incrementarán pues esa corteza exterior por ese desequilibrio por alterar ese equilibrio inicial. Entonces vamos ahora ya, después de haber visto este marco que ha sido un recordatorio que creemos que ya muchas personas pues lo conocen, vamos ahora a ver esta clave de equilibración de inversión. Entonces ese equilibrio inicial que acabamos de nosotros de nombrar y de que decimos que es permanente, pues se explica mejor y se comprende mediante esta clave que vamos a compartir de equilibración, la clave equilibración de inversión. Entonces, decir que la fuente crea una dualidad, como ya hemos visto, una dualidad equilibrada, pero en inversión, y tenemos subrayada la palabra inversión, la tenemos puesta con destacada. ¿Y esto qué significa? Pues significará que los dos elementos de la dualidad o vórtices polos son opuestos o inversos o radicalmente diferentes. He tratado de buscar palabras que definan lo que nuestro pensamiento. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de equilibración y aquí tenemos otro ejemplo que ya desde el principio en un cigoto, en la producción de la vida, ya existe esta dualidad y nosotros decimos esta dualidad ya, que viene desde dentro, como ya sabrán, pues un elemento polar en relación con el otro, pues son radicalmente diferentes, y eso es la equilibración de inversión. Entonces, ya hemos explicado en relación con un secreto secretorum que los vórtices polos y sus creaciones polares, por ejemplo, el hombre y la mujer sería una creación polar, y cada uno pues tendrá el signo de su polo, polo femenino y polo masculino. Pues son radicalmente diferentes, la mujer y el hombre son radicalmente diferentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que la cualidad o cantidad de cada vórtice polo o del hombre y la mujer se forma a expensas de, y destacamos la palabra a expensas de, la cualidad o cantidad del otro vórtice polo, como hemos dicho acá al principio prácticamente.
Entonces, la mujer y podemos decir, todas sus moléculas físicas y etéricas, podemos decir, pues son totalmente distintas a las del hombre. Y porque se han formado a expensas de las del hombre y viceversa. Entonces nosotros eso lo expresamos en secreto secretorum con la densidad y la sutilidad, de tal manera que dijimos en un principio, pusimos un cuadro totalmente equilibrado con todos los puntos equilibrados en todas sus porciones y dijimos, si aquí determinados puntos se condensa, se produce una condensación, poniéndose más cerca unos de otros, por ejemplo, pues paralelamente y simultáneamente se produce un espacio vacío, es decir, una sutilidad. Se produce una sutilidad paralelamente a la creación de una densidad o de una densificación, una sutilización paralela totalmente y simultánea, una sutilización con respecto a la densificación. Y eso es lo mismo que el hombre y la mujer. En el momento que sea la formación de la mujer, pues sería simultánea y paralela con la del hombre, porque los dos son totalmente complementarios, igual en este sentido de esta inversión. Entonces, seguimos explicándolo, que a expensas de significa, por ejemplo, que si un polo aumenta su temperatura, pues es porque el otro polo simultáneamente disminuye su temperatura. Y eso es lo que nosotros queremos decir equilibración de inversión. Y si un polo se vuelve más sutil, como acabamos de decir, pues es porque el otro polo se vuelve menos sutil, o más denso, si quieren decirlo de esa forma. Entonces esto, como están viendo, es un equilibrio, pero no es un equilibrio, por ejemplo, de que este hombre pese lo mismo en equilibrio que la mujer. No, no. Es un equilibrio en el sentido que nosotros le estamos diciendo. Y eso es importante que se llegue a captar mentalmente. Entonces, todo esto anterior que acabamos de decir nosotros, pues significa que existe un equilibrio de partida desde el principio que la fuente inmanifestada se manifiesta mediante esta polaridad, pues ya es cuando ella establece este equilibrio de inversión. Y entonces nosotros decimos que, por tanto, si queremos imitar a la fuente o vivir o acercarnos a ella, a su acción totalmente justa, podemos decir, y verdadera y la mejor posible, pues entonces nosotros decimos que es conveniente respetar ese equilibrio y equilibrarnos con dicho equilibrio. Y esto, como sabrán, pues también tiene relación con lo que se llama la ley de causa y efecto. Y también tiene relación con una sentencia que dice, algunos filósofos han dicho que en el punto medio se encuentra la virtud. ¿Por qué? Porque aquí en el punto medio, como están viendo, pues es donde está la fuente, en este punto medio, pues creando esta dualidad mediante esta equilibración de inversión. Entonces vamos a hacer un esquema, para ver esto numéricamente, de una manera que no lo hemos encontrado, de una manera más sencilla de expresarlo. Entonces vemos aquí a la izquierda pues una numeración de lo sutil. Lo sutil, a medida que te vas haciendo más pequeño, pues te vas haciendo también más poderoso y más invisible. Y lo denso, pues lo contrario, a medida que te vas aumentando, pues te vas haciendo, que vas ganando densidad, pues te vas haciendo mayor. Entonces, en esta balanza, si partimos, por ejemplo, de una categoría de 4, ponemos 4, una categoría numérica de lo sutil, que sería lo sutil, sería lo pequeño y sería lo activo. Mientras que lo denso, en la otra balanza, en el otro polo equilibrante, lo denso sería lo grande y lo pasivo. Pues entonces, si ponemos una numeración, una categoría numeral de 4 para lo sutil, pues entonces 4 tiene que ser más pequeño, porque es lo sutil, como ya hemos dicho, es más pequeño físicamente. Y en cambio, pues lo que le corresponde a este 4 sería, en la categoría de lo denso, sería el número 5, que entonces este sería más grande y este sería más pequeño, evidentemente, pero más pequeño, pero con más poder y con más actividad, y este más pasivo. Entonces, si pasamos a un paso siguiente, hacemos un paso más en la sutilización, pues entonces el 4, como camina hacia lo menor, pues pasaría a ser 3, pasaría a ser todavía más pequeño o más sutil. Y entonces, ¿qué le correspondería en esa equilibración a lo denso? Pues pasar a 6. Pasar a 6, evidentemente. Por eso decimos que uno está a expensas del otro. Si damos un siguiente paso,
como también hemos visto en los toroides, en los 3 toroides fundamentales, pues entonces ya pasaría, lo sutil pasaría todavía a ser más sutil y a ser más pequeño y a ser más imperceptible, pasaría a la categoría 2. ¿Y qué sería lo suyo correspondiente? Pues sería que se pasaría a 7. Y entonces los 7 pues sería más grande, físicamente más grande, pero también sería más denso y sería más pasivo. Y si damos otro punto, otro paso más, pues ya llegarías a 1. Ya llegaría todavía mucho más pequeño, mucho más imperceptible. Y entonces en lo denso pues tendrías entonces 8. Y fíjense también como esto nosotros después lo comprobamos y dijimos, bueno, pues esto es realmente, las matemáticas vorticiales no hemos visto nunca este esquema, pero es totalmente congruente con el esquema de las matemáticas vorticiales, pero simplificadas al máximo, porque fíjense que las matemáticas vorticiales de los 3 números base, que son el 3, el 6 y el 9 es la totalidad. Pues fíjense que la suma del 5 y 4 son 9, 6 y 3, 9, 7 y 2, 9 y 1, 8 y 9. Es decir, estamos la totalidad creativa pues expresándola en la dualidad de la creación. Entonces, este es un gráfico tomando como polos la sutilidad y la densidad. Entonces, que la persona pues vea, creemos que con este gráfico podrán entender lo que queremos decir nosotros con el equilibración de inversión y de uno en relación total directa con la otra, de esta creativa. Entonces vamos a ver esta correspondencia de este cuadro que acabamos de decir aquí. Aquí vamos a verlo en relación con lo que nosotros hemos estado viniendo explicando en otros vídeos. En el vídeo de los toroides, fíjense que en el vídeo de los toroides el primer toroide tiene toda esta parte en amarilla, que es sutil, y en cambio la parte suya de los vórtices, porque ya sabemos que todo toroide tiene la parte sutil, que es el centro imperceptible, y la parte polar, que esta sí es perceptible. Pues fíjense que aquí sería en rojo, pues la parte de sus vórtices, que le corresponde al vórtice, que son perceptivos. Fíjense, dijésemos así, la comparativa del tamaño de lo imperceptible en amarillo sutil en comparación con la otra parte más densa. Siguiente toroide que se forma para formar el espacio, pues ya, como ya saben que le hemos dado el nombre de Sol y de Luna. Y fíjense que ya en el toroide Sol-Luna, pues nosotros lo representamos de esta manera, ya más pequeño, ya más sutil. Es como si aquí hubieran pasado del 4 al 3. Es decir, se ha hecho más pequeño, pero al hacerse más pequeño, vean también que la parte suya, porque la parte suya sería toda esta, mayor, ha aumentado en relación con la anterior de tamaño, porque esta es la parte densa, ha aumentado de tamaño. Y si da un paso más al tercer toroide, que sería el equivalente a este número aquí, pues sería el toroide nuestro, de nuestra Tierra, de Ártico y Antártico. Fíjense ya que este sería mucho más fino, más pequeñito, pero en cambio su parte polar, como estamos viendo, pues es mayor que las anteriores, y entonces aquí está expresado claramente. Por eso nosotros propusimos esto para que la persona pensase un poco en esta clave. Entonces pues ya aquí tienen la explicación y la comprensión de esta de la sutilización, de lo más sutil en relación con el equilibrio de la fuente. Entonces, esto que estamos diciendo en relación con nuestra teoría, pues es totalmente compatible y totalmente coherente, porque nosotros decimos que en nuestra teoría lo más sutil está dentro y es más pequeño, evidentemente. Aquí lo tienen. Mientras que lo más denso, que es toda la Tierra, toda la parte física de nuestra Tierra, pues es mayor y está enmarcando por el exterior a lo más pequeño. Tanto en los dos modelos, celular y el nuestro, pues te están expresando lo mismo en nuestra teoría, pero es que en la vida y en la realidad, pues ese es el mismo modelo. Aquí tenemos la célula animal y vemos que la parte suya más sutil, pues es la más pequeña y está en el centro, al igual que cuando nace la vida, en la fertilización, en el cigoto, para una vida, pues fíjense que lo que se forma es una polaridad y más pequeña y más sutil, mientras que todo lo demás que está aquí en forma de sostén, de corteza, pues es mayor. Entonces vean que todo lo que nosotros estamos explicando desde toda esta teoría pues es coherente y va al mismo significado simple y profundo. Entonces aquí vamos a decir la propiedad básica de la dualidad creativa para nosotros en el siguiente vídeo comprobar las importantes implicaciones para la comprensión de esta realidad. Entonces, ¿cuál sería la propiedad básica de la dualidad creativa que nos dice que, como estamos viendo aquí, que siempre la fuente pues crea mediante una dualidad, como dos polos? Entonces,
Tendríamos entonces la propiedad básica, tendríamos que decir que es importante destacar que cada polo y cada elemento polar incluye las características de toda la mitad de la manifestación. No he puesto subrayada toda la mitad de la manifestación. Y excluye las características de la otra mitad de la manifestación. Y esto tiene importantes implicaciones que vamos nosotros a tratar en el vídeo siguiente. Nosotros somos conscientes que estamos comunicando la máxima comprensión y más simple y profunda de esta realidad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.